Vamos a hablar con Aldo Sánchez. Él es curador y escritor. Ya sabe que normalmente está los viernes de cada 2 semanas en nuestro espacio de las recomendaciones de fin de semana para hablar sobre museos y exposiciones, pero ahora está como escritor porque ha escrito un libro que se llama Blue Demon, ídolo mexicano sin límite de tiempo. Aldo Sánchez, buenas tardes. Hola, querido Julio, querida Alex, ¿cómo están? Todo en orden, afortunadamente. Aldo, ¿cómo va esto de Blue Demon? ¿Por qué escoger a Blue Demon? Y sobre todo te lo digo cuando digamos que pues el máximo ídolo, al menos en términos generales de la lucha libre, pues ha sido el mítico Santo. Blue Demon igual, pero ¿qué fue lo que te llevó a investigar y a escribir sobre Blue Demon, Aldo? Bueno, pues debo decir que este fondo espectacular es el Museo de Geología de la UNAM. Estoy aquí en una reunión muy interesante. Es un museo que voy a recomendar el próximo viernes. Y bueno, esta exposición, este libro es publicado con motivo de la exposición que curé junto con Héctor Orozco en el Museo del Estanquillo. Se presentó de octubre 2022 a abril 2023. Y fue a partir de una iniciativa de Alejandro Muñoz, que es el hijo de Blue Demon, quien puso a nuestra disposición su archivo para hacer una exposición y conmemorar el 100 aniversario del nacimiento de Blue Demon, quien nació pues en 1922. Entonces, pues a mí me pareció fascinante porque no se había tocado en el Museo del Estanquillo esa relación de Monsiváis con la lucha libre. Y por otro lado, pues me parecía fascinante hablar de un personaje que al mismo Monsiváis le interesaba mucho por todos estos elementos que tiene Blue Demon, que principalmente la idea del ídolo, que es algo que a Monsiváis le interesaba tanto, ¿no? Es decir, cómo se construye un ídolo, cómo trasciende y de qué está hecho. Entonces, por eso, pues escribe sobre José Alfredo Jiménez, sobre María Félix, sobre Pedro Infante, sobre Gloria Trevi. Entonces, él entabla una relación de amistad con Blue Demon, quien admiraba no solamente como ídolo del cuadrilátero, sino también como actor de cine, pues Monsiváis era el gran cinéfilo, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que empiezo a hacer esta investigación al lado de Héctor Orozco, y yo pensé que iba a ser una exposición sobre un luchador, que ya me parecía a mí, pues, muy, muy interesante. Pero me topé con un ícono de la cultura mexicana que es inagotable. De manera que la exposición y este libro es tan solo la punta del iceberg de un personaje que merece ser revisado y estudiado a profundidad. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué detalles encontraste? Sí. Uh-huh. ¿Cómo qué detalles encontraste? Bueno, por principio de cuentas, digamos, hablando de él como ídolo, me pareció fascinante su biografía, que es un niño que nace en una ranchería en Nuevo León, que llega como adolescente, bueno, muy pobre, ¿no? Una familia muy pobre, llega a trabajar a los ferrocarriles a Monterrey y ahí pues empieza a mantener a su familia, y ahí conoce a su maestro, Rolando Vera, su maestro de lucha libre, que también trabajaba en los ferrocarriles. Él lo entrena y finalmente, pues, Blue Demon debuta en el 49 en El Paso, en Texas, ¿no? Uh-huh. Y, oye, Aldo, ¿por ¿sí? qué Blue Demon? ¿Por qué escogió ese nombre? Bueno, ese es un misterio que todavía no hemos podido resolver. Fíjate que por un lado, bueno, sí, por un lado, Chucho Lomelí, que era este promotor de lucha libre en Monterrey, él sostiene que bautizó a Blue Demon con ese nombre. Y pues puede ser, tiene todo el sentido del mundo. Y por otro lado, bueno, pues el hijo Alejandro Muñoz tampoco está tan seguro. Lo que sí sabe es que parte de un personaje, de una novela, de un escritor estadounidense, que si ustedes googlean Blue Demon novela, les va a aparecer. Y para Chucho Lomelí, este promotor de lucha libre, era
pues este juego entre un demonio, pero azul como el cielo, es decir, un demonio bueno o un demonio angelical o un ángel demoníaco, ¿no? ¿Era rudo Entonces, finalmente? ¿Él fue rudo o técnico o en qué proporción de uno y de otro? Ya ves que luego cambian de esa de etiquetación. sí, efectivamente, bueno, cuando él empieza a luchar, a él le encantaba pelearse, o sea, ¿sabes? Desde chavo. Y de manera que encuentra en la lucha libre, pues un escape perfecto, ¿no? Para pelear. Y cuando antes de llamarse Blue Demon, pues se le conocía como el Manotas o el Tosco. Entonces, sí, él empieza como rudo y después se cambia a técnico, de la misma manera que lo hace el Santo. Ujú. Y eso me parece muy sintomático porque ambos personajes sabían que estaban escribiendo una historia dentro de la lucha libre y dentro de la cultura mexicana. De manera que un rudo, pues no podría trascender de la misma manera que un técnico. O sea, hay que ser buenos para poder trascender. Y él sabía que estaba construyendo un mito. Eso es definitivo. ¿Cómo sabía que estaba construyendo un mito? Porque finalmente, pues un luchador se la pasa, como muchos otros, en las escenificaciones, en las giras, pero él estaba consciente de que él iba a ser un mito. Sí, sí, porque de entrada, cuando él llega en 1952 a la Ciudad de México pues a debutar en la capital, eh, para 1953 le gana al Santo el welter, el cinturón welter, que es el concurso más importante de lucha libre. Y entonces llega a desbancar a este ídolo. Hay que decir que hay una diferencia de edad entre el Santo y Demon, o sea, que Santo era 10 años mayor aproximadamente y ya era un ídolo. Y cuando llega a la Ciudad de México en 1952, Blue Demon, pues eso denota una valentía extraordinaria porque estaba en su punto climático la lucha libre y llegar de Monterrey, un desconocido, a tratarse de abrir espacio y derrota al Santo, no una, sino varias veces. Entonces, pues por eso se convierte en un ídolo instantáneo. Fíjate que en la Perdón, Aldo, exposición, dime. y al mismo tiempo, el enojo de una parte de la afición que no le perdonó que hubiese humillado al gran ídolo santo. Sí, exactamente. Fíjate que hay una cosa que me parece importante, que es que el santo es efectivamente un santo, digamos, como ese ser inalcanzable para el público, para la gente, ¿no? Al que uno adora. Y Blue Demon, bueno, y además blanco, ¿no? Y Blue Demon era moreno, eh, venía, insisto, de una familia pobre y llega con solo su trabajo a abrirse este espacio, ¿no? Entonces, y a él le gustaba muchísimo tener contacto con sus fans, firmaba todo, se tomaba todas las fotografías posibles, porque él estaba muy consciente de que, bueno, pues ya me vinieron a ver, ya les gusta mi trabajo, pues tengo que ser recíproco. Entonces, yo veo un paralelismo, ¿no? Entre Santo como si fuera María Félix, esa diosa inalcanzable, ¿no? Y Blue Demon como si fuera un López Obrador que está en el corazón de la gente y cercano y los abraza y se toma fotos con él, ¿no? Entonces, pero el color de piel también me parece Oye, importante, ¿eh? entonces, ¿a poco el santo era Fifi y Blue Demon era el Chairo? El santo estaba montado en su papel de santo, ¿no? Es decir, digamos, de cómo se comportaba en el cuadrilátero, etcétera. Y Blue Demon, pues, era un hombre más del pueblo, ¿no?
Pero, y también hay otra cosa que es interesante, que es, yo te decía, me encontré con algo más que un luchador, porque se convierte, desde que gana el welter, se empieza a publicar sus historietas, que sobreviven hasta principios de los 90, y luego hace fotonovela, y luego hace películas. Entonces tenemos un deportista, pero un galán de cine, y un héroe de las historietas, y en las fotonovelas además, pues imagínate, al lado de grandes estrellas como Rogelio Guerra, o grandes bellezas como Rosy Mendoza, Amira Cruzat, Ana Luisa Pelufo. Entonces, estaba en todas las esferas posibles de la fantasía, de la ficción, y además de que lo podías ver en, digamos, en acción en las arenas, ¿no? En las diferentes arenas de la ciudad y del país, porque incansable se la pasó viajando por todos lados. Oye, Aldo, ¿y cuándo se conoció públicamente su rostro? ¿En una pelea o ya retirado? Eso es lo más importante de este personaje, porque él queda invicto. O sea, él por 40 años que luchó, él, pues como decía, ¿no? Debuta en el 49 y se retira en el 88 en una, ya estoy haciendo cuentas con Peña Nieto, pero bueno, prácticamente 40 años, y en una lucha mítica con el pirata Morgan, con Satánico, y bueno, en esa despedida de la Arena México, pues se demuestra que queda invicto, ¿no? O sea, nunca perdió la máscara. Y en entrevistas que yo encontré sobre él, que le hacen, pues él dice, no, yo aposté muchas veces la máscara con el santo, pero el santo nunca dijo que sí, porque reconocía que yo era mejor luchador, ¿no? Ahora, además, los estudiosos de la lucha libre, pues, y los cronistas decían, sí, Blue Demon es mejor técnicamente. Eso no le quita que el santo sea el santo y haya sido también un ídolo también del cine y de la televisión y del cuadrilátero, ¿no? Pero técnicamente era mejor Blue Demon. Bueno, pues vamos a estar atentos a este libro y vamos a hojearlo porque son verdaderamente historias y episodios muy interesantes. Además, con esta idea de la lucha de clases llevada a la lucha libre, que ya hay aquí muchos comentarios que dicen, no, claro que no, al contrario, el santo era el ídolo del pueblo. Dice aquí una persona, Mayeli 2020, dice, al revés, cuate, el santo era el ídolo del pueblo y Blue Demon, que se puso ese nombre en inglés, era como el América y las Chivas. Así es que, bueno, pues hay de todo. Mónica Platón, difiero de la opinión del invitado sobre el santo y Blue Demon. Sin embargo, dice otra persona, Blue Demon es también un gran ídolo, dice Mayeli. Bueno, pues hay de todo en esto. Así es que... Y eso es lo padre, ¿no? Que es definitivamente polémico. Cuando entras al mundo de la lucha libre, todo es polemizable, ¿no? Porque la pasión es lo que predomina. Y bueno, nada más decir que este diseño, este gran diseño editorial lo hizo Todo Bien Estudio, que es Brenda Rodríguez y Oscar Reyes. Entonces se van a encontrar con un objeto, con un fetiche, que es este libro maravilloso, de más de casi 300 páginas a color, diferentes tipos de papel, tipografías, etcétera, y unos insertos sobre pues, las historietas, las fotonovelas, pero como en el Museo del Estanquillo somos comunistas, o sea, no solamente la Suprema Corte, entonces el libro está disponible, se descarga gratuitamente en la página del museo. Entonces lo pueden encontrar en Educal a 350 pesos para tener el objeto y lo pueden descargar en la página del Estanquillo. Esto es ser comunista, muy bien. Gracias, Aldo Sánchez. ¿El curador enmascarado? ¿Serías técnico o rudo? No, definitivamente técnico. Pero tiene su sabor la rudeza, ¿que no? Claro, sí, definitivamente. Hay una luchadora contemporánea que se llama Tiffany, que es de mis favoritas, muy ruda. Y cuando las mujeres son rudas, son muy rudas. Y eso lo hace fascinante también.
Aldo, muchas gracias por poder platicar de este tema y nos vemos en las recomendaciones de fin de semana. Muchas gracias, Nos Aldo vemos Sánchez. el viernes y aprovechen para ver cualquier película de Blue Demon. Demon contra las arañas infernales, contra los cerebros infernales, destructor de espías, etc. Escojan cualquiera y se van a encontrar con una gran obra cinematográfica. Aldo, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.